Mateo capítulo 21, verso 12 al 15. Dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo y decían: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué? Porque esa expresión hijo de David se comparaba, o se pudiera decir, alguien que venía o del linaje de David vendría el Mesías, y obviamente ya lo estaban comparando con el Mesías salvador de la tierra, y obviamente a los principales no le gustaban. En esta noche vamos a hablar sobre por qué la iglesia es casa de oración. ¿Cuáles son las razones por las cuales la iglesia es casa de oración? Y solamente se puede atribuir eso para que podamos orar y para que podamos buscar su rostro. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y aquí hemos predicado acerca de eso. Una columna es algo que sostiene la edificación. Aunque hay edificaciones que no tienen columna, pero se reemplazan por unas vigas. Pero en este caso, como no hay vigas que sostengan la edificación, tiene que haber este tipo de columnas. Lo recomendable para una iglesia es que no haya columnas para que la gente pueda ver de una forma más llevadera. Pero en esta edificación, como no tuvimos dentro de la edificación, pues tiene columnas, y la Biblia dice que la iglesia es una columna que sostiene la edificación, o que sostiene el reino de Dios, y también es un baluarte, es algo que guarda, es algo que de alguna otra forma guarda de los ataques. Si usted va a Colón, por allá llegando a, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero ahí hay un baluarte que protegía a Colón o a ese lugar de los piratas que venían a conquistar o que venían a robar. Igualmente, si usted va al Casco Viejo, ahí donde están las bóvedas, eso ahí es un baluarte, es algo que lo presentaban para que cualquier persona que venía a atacar la ciudad se encontrara con ese baluarte y fuera difícil poder atacarla o robar. Así que la iglesia está como ese baluarte que protege la verdad, que protege el reino de Dios y que protege el propósito de Dios aquí en la tierra. Y Jesús dijo también en su palabra que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Por qué? Porque nadie puede contra el reino de Dios, y mucho menos contra el representante del reino en esta tierra, que se llama su iglesia. Así que de alguna otra manera podemos afirmar con toda categoría y con toda firmeza que Satanás le teme a la iglesia cuando esta iglesia ejerce su función en la tierra como casa de Dios. Voy a repetir eso. Satanás le teme a la iglesia cuando la iglesia ejerce su función como casa de Dios en la tierra. Y la iglesia también tiene que entender que tiene las llaves del reino de los cielos, las cuales las usan para abrir y cerrar por medio de la oración. Porque Dios quiere morar en su casa, pero esto está condicionado a que hay una atmósfera de oración donde Él pueda sentirse a gusto y donde esté cumpliendo su voluntad. Número 1. Necesitamos una revelación de que la iglesia es la casa de Dios, desde donde Dios quiere revelarse al mundo. Dios no ha decidido revelarse en una esquina. Dios ha decidido formar o edificar una iglesia para revelarse al mundo. Por lo tanto, la iglesia es la casa donde Dios habita para poder que el mundo lo conozca. Mira lo que dice Génesis capítulo 28, versos 16 al 22. Génesis 28 habla del sueño que tuvo Jacob. Génesis capítulo 28, versos 16 al 22 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el lugar aquel Betel.
aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob entendió la revelación del lugar donde Dios se la había revelado. Y tú y yo tenemos que entender que Dios ha decidido revelarse al mundo desde un lugar, y ese lugar se llama la iglesia, la casa de Dios. Por lo tanto, Dios quiere habitar entre nosotros, no solamente en un lugar, sino también dentro de nosotros. Pero cuando nos congregamos como iglesia, Él quiere revelarse, y que de alguna otra manera tú puedas entender la revelación de que es casa de Dios. Si pudiéramos entender esto a la máxima expresión, yo creo que muchas personas no tendrían reparo de hacer muchas cosas que hacen en la iglesia, que pueden de alguna otra forma irrespetar la presencia de Dios. Si estamos predicando y Dios está siendo revelado, o si estamos orando y Dios se está moviendo, es inapropiado que tú estés haciendo otra cosa que no puedas llevar la atmósfera de Dios a ese lugar. Y pudiéramos referirnos a muchas otras cosas, pero lo principal es que tú y yo tenemos que entender que Dios ha decidido llamar casa de Dios al lugar donde Él se revela al mundo, y no podemos menospreciarlo. Por eso la iglesia no puede ser un lugar donde se hacen otro tipo de espectáculos con otro fin o con otra motivación. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde Dios ha decidido revelarse. Aquí no puede haber ninguna otra cosa que no glorifique al Señor. De aquí no se puede hablar ninguna otra cosa que no busque su presencia. De aquí no se puede predicar de otra manera que no glorifique su nombre. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Y cuando tú tienes revelación de eso, hay reverencia, hay algún tipo de temor también, porque Dios está en ese lugar. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel pidió hablar con Dios directamente, dice que el monte humeaba, el monte tembló. Ellos tuvieron temor aún de acercarse a la montaña en sus faldas. ¿Por qué? Porque entendieron que ese era el lugar donde Dios se revelaba y donde Dios hablaba con Moisés cara a cara. Así que cuando tú y yo entendemos eso, comprendemos que aunque estamos en la casa, aunque soy templo del Espíritu Santo, cuando venimos a la iglesia es el lugar específico donde Dios ha decidido revelarse al mundo, para que el mundo le conozca y para que el mundo se entregue a los pies del Señor. Jacob entendió eso porque tuvo un sueño y se le reveló el lugar donde él estaba. Quizás él no entendió cuando él llegó al lugar, pero cuando Dios le reveló que ahí estaban los cielos abiertos, que ángeles subían y descendían, él pudo entender que cuán terrible es este lugar. Cuántas cosas yo me hubiera atrevido a hacer por no tener el conocimiento de que esta es la casa de Dios. Pero dice, y tuve miedo. Pero es un miedo santo de no hacer nada que desagrade a Dios, porque estamos en su casa. Y tú y yo tenemos que tener esa reverencia al Señor. Por eso, si estamos predicando, es irreverente que usted esté chateando. No porque me ofenda a mí, porque yo no puedo ver lo que usted está haciendo. Es irreverente a Dios. Si estamos orando, es irreverente que usted esté haciendo otra cosa que no esté orando o agradando al Señor. A menos que usted esté en una visión en la que Dios la haya llevado al cielo, o esté viendo cosas en el mundo espiritual. No podemos hacer algo que afecte la honra y la honrabilidad de Dios. Lo mismo ocurre cuando quizás usted vaya a un lugar como el Palacio Legislativo, el Palacio de las Garzas. Ahí no se puede hacer cualquier cosa. Usted no puede ir en chancleta, usted no puede ir a cantar lo que le da gana. Hay un protocolo en el cual usted tiene que esperar que le den el paso, tiene que tener la invitación. Todo eso ocurre también en la casa de Dios. Usted no puede entrar a la presencia como cualquier persona. Usted tiene que entrar con respetabilidad, tiene que entrar. Por eso yo le he enseñado aquí, y no es el tema, pero le he enseñado que cuando antes de usted orar, tiene que honrar su nombre. Te doy gracias, Padre, honro, santifico tu nombre. Vengo porque tú eres el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, el Dios que reina sobre el universo. Y usted verá cómo entonces usted puede entrar a la presencia de Dios. Pero tenemos que entender que esto es la casa de Dios.
La casa en donde Dios ha elegido, el lugar donde Dios ha elegido que tiene o va a morar su presencia y el mundo lo va a recibir. Número 2, Salomón entendió la prioridad de la casa de Dios. Por eso edificó una casa o un lugar que fuera dedicado a la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 6, 18 al 19. Segunda de Crónicas 6, 18 al 19. Dice la palabra: más, ¿en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Se estaba haciendo una pregunta a Salomón. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú, hablando de Dios, mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Desde ahí se estaba diciendo que la casa de Dios sería un lugar donde Dios miraría la oración de toda persona que va a ir a orar conforme a su palabra. Él entendió que los cielos no podían contener a Dios. Yo estaba hoy haciendo algunos estudios o leyendo algunos pasajes de la Escritura, hablando de otros temas, o estudiando, otros temas. Y entendí, o alguien que estaba viendo su video, que estaba viendo su explicación, decía que David estaba un día en su casa, bien bonita, de cedro. Y David comenzó a contemplar todo lo que tenía. Mira lo que tengo, este palacio tan grande, tan bonito, tan detallado, todo esto fino. Y David dijo: ¿cómo es que yo vivo en este lugar tan hermoso y Dios no tiene un lugar donde habitar? ¿Cómo es que yo estoy aquí cómodo con todos estos sirvientes y la presencia de Dios está en una caja pero no tiene un lugar donde estar? Y de ahí le nació la motivación a David de edificarle una casa a Dios. Por eso que el corazón de David no era comparado a cualquier corazón, porque David fue el que soñó y de alguna otra manera pudo de su corazón salir: le voy a edificar una casa donde Dios va a ser alabado, donde Dios va a ser honrado. ¿Cómo es que yo estoy viviendo? Ese es específicamente el verso. ¿Cómo que yo estoy viviendo en un lugar tan hermoso y Dios habita en una tienda de tela? Y dice que David dijo del tesoro más preciado y más privado sacó para que Dios viviera en un mejor lugar del que él vivía. De ahí nace la expresión que Dios tiene que tener una casa y él va a edificar la casa. Pero Salomón dijo: mas tú mirarás la oración de tu siervo. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia y oras, Dios mira tu oración. Dios oye tu ruego. Dice: mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor. O sea que en la casa de Dios se puede clamar, se puede rogar, se puede orar, se puede interceder. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que en su casa nosotros, sus hijos, le clamemos a Él. Es por eso que no podemos hacer otra cosa que no sea orar, predicar la palabra y alabar su nombre, porque esto es casa de Dios y en la casa de Dios venimos a orar, venimos a alabarle, venimos a rogar, a clamar y también a escuchar su palabra. Salomón lo entendió, la prioridad que es cuando tú vienes a la casa de Dios. No sé cuántos tiempos, quizá cuando venimos a la iglesia demoramos 2 horas. 1 hora llegando, después oramos 30 minutos o 40 o 1 hora. Hay iglesias que pueden orar 1 hora y después la alabanza y después la palabra, y eso se puede resumir en 2 horas. 2 horas, quizás 2 días a la semana. Hay iglesias que solamente tienen un culto a la semana. Le dedicamos a Dios a ir a su casa. Pero cuando dedicamos y sabemos y entendemos el propósito de la iglesia, venimos porque en la iglesia Él escucha nuestra oración. Yo sé que oramos en la casa y también Dios escucha nuestra oración, pero dice la Biblia que cuán hermosos es cuando los hermanos pueden habitar juntos en armonía y pueden orar y levantar oración a Dios. Por eso la iglesia no se puede comparar a otro lugar. Y usted puede ir al cine
usted puede ir no sé, al mall, usted puede hacer cualquier cosa, pero no hay lugar que se compare con la casa de Dios. Con la iglesia donde Dios habita, donde Dios escucha mi oración, donde Dios escucha mi ruego, donde Dios escucha mi clamor. Quizás en otros lugares hay mucho ruido y Dios no está ahí, pero Dios está aquí para escuchar tu clamor. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Y no solamente entenderlo, valorarlo. Valorarlo. ¿Por qué? Número 3, los ojos de Dios están sobre su casa para oír la oración de la gente en su necesidad, porque Dios quiere suplir todo lo que le falta. En el mismo capítulo 2 de Crónicas 6:20, más adelante dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. David dedicó un lugar especial donde ellos podían orar y buscar su nombre. Inclusive, si usted lee un poquito la historia, toda sinagoga judía tiene que estar en dirección hacia Jerusalén, donde está el templo. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, abría su ventana y oraba hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque toda sinagoga tiene que ir directo hacia donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando tú vienes aquí, Dios ha puesto los ojos sobre este lugar. Y por eso que este lugar recibe bendición, recibe prosperidad, recibe de alguna otra forma todo lo que tú estás esperando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha separado este lugar como casa de Dios y como puerta del cielo. Salomón dijo, mi nombre estará ahí, el nombre de Jehová está sobre nosotros. Por eso que tú puedes orar en el nombre de Jesús. Porque es aquí donde está el nombre de Dios y donde Dios ha puesto su nombre para orar a favor de otras personas y para orar a favor de su iglesia. Es el lugar donde Dios oye nuestra oración y nuestra súplica. Es el lugar que Dios ha destinado para que sus ojos estén puestos sobre nosotros. Por eso los ojos de Dios están sobre esta casa para oír la oración de la gente que viene con necesidad. ¿Cuántas personas vienen necesitando algo de Dios? No solamente dinero, liberación, angustia, depresión, tristeza, congoja, pasado, tantas cosas que Satanás viene y nos llena nuestra mente. Y venimos totalmente llenos del mundo con la cabeza grande de problemas. Pero cuando venimos a la casa como que nos descargamos. Y vemos la grandeza de Dios y vemos la pequeñez de nuestras circunstancias o problemas. Porque es aquí donde Dios abre tus ojos. Es aquí donde tú puedes contemplar la hermosura de su santidad. Es aquí donde Dios, de alguna otra forma, la palabra profética te abre tu corazón y tú puedes entender la importancia de venir a la iglesia. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya en la iglesia primitiva vienen hermanos que tenían costumbre no congregarse. Y no podemos permitir que las circunstancias de la vida, que aún es que pastor no tengo, tu necesidad no es un impedimento para que tú vengas a buscar a Dios. No podemos buscar a Dios cuando todo va bien y alejarnos porque la circunstancia me aprieta. Es que el trabajo, es que la circunstancia, es que no puedo. Claro que uno se sacrifica, claro que uno va a tener algún tipo de tropiezo o circunstancia, pero siempre hay lugar para dedicarle tiempo al Señor. Siempre, siempre hay lugar. ¿Por qué? Porque es la iglesia, es el lugar que Dios ha decidido morar con nosotros. Número 4, tenemos que tener esta revelación bien clara de que la iglesia es casa de oración, porque Dios y Jesús lo instituyeron de esa forma. Mateo 21:13, lo que leímos al principio. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Cuando Jesús entró al templo tratando de orar o buscar la presencia de Dios, no encontró ningún tipo de motivación. Lo que encontró fue ventas de paloma, venta de esto, venta, intercambio de monedas.
Por eso dice que volcó la mesa de los cambistas, los que cambiaban las monedas, porque recuerde que había una diáspora, había muchos judíos que vivían en todo el mundo. Y cada año en la fiesta judía ellos venían de su lugar con sus monedas y ellos ofrendaban, entonces intercambiaban. Cuando tú vas a otro país y tú cambias la moneda por la moneda del país para poder comprar. Bueno, lo mismo hacían los judíos. Los judíos venían y cambiaban las monedas para ellos ofrendar, para ellos comprar las palomas, los sacrificios para ofrecer a Dios. Pero entre tanto que había ese cambio, ya la función del lugar se convirtió en el comercio, en la venta. Y la gente ya no iba como una prioridad a buscar la presencia, sino a ver de qué forma ganaba algo. Y entró el papá del lugar, Jesús. Como cuando tu papá llegaba a la casa y tú encontrabas toda la casa destruida. Todos los muebles no habían lavado, los platos no habían nada, la ropa estaba por todo lugar y tu papá te iba poniendo orden. Me lava los platos, me quita esa ropa sucia, me friegas aquí, hace lo que... Bueno, lo mismo hizo Jesús. Comenzó a ordenar lo que se suponía que era un lugar para buscar a Jehová. Por eso, mi hermano, si aplicamos esto a algo tan sencillo, no es que tú no puedas hacer amigos en la iglesia. Claro que vamos a fraternizar, vamos a tener comunión unos con otros. Pero la prioridad de la iglesia no es que tú encuentres amigos. La prioridad de la iglesia es que tú te hagas amigo de Jesús. Y eventualmente Jesús te presentará a otros hermanos que también te pueden apoyar a edificar tu vida. La iglesia, aunque yo sé que hay hermanos solteros, pero la iglesia no es para buscar con quién me caso o con quién me uno. No. La prioridad de la iglesia tiene que ser buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y eventualmente, como Dios quiera, te presentará el hombre o la mujer indicada para tu vida. Pero no es la función. Usted sabe, mi hermano, que yo no estoy hablando tontería. Hay gente que viene a la iglesia para ver qué rebusca y qué se consigue. Porque se han cambiado las prioridades. Literalmente hay iglesias que lo que son es un lugar de esparcimiento donde la gente se siente bien y la gente que está cansada o atribulada dice: oye, me voy a la iglesia porque ahí cuentan chistes y me siento un poquito liberado. ¿Por qué? Porque hemos intercambiado. Yo estoy seguro, mi hermano, que si Jesús entrara a esas iglesias, haría lo mismo que hizo en Mateo 21. Busquemos algo del Antiguo Testamento, Isaías 56:7. Ya Dios había profetizado y Dios había establecido desde antes que Jesús naciera de que la iglesia iba a ser llamada casa de oración. Dice: y yo lo llevaré a mi monte santo. En el monte santo era donde estaba el tabernáculo, el templo de Dios. Y dice: y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso que la iglesia es un lugar multicultural. La iglesia cabe en todas las etnias, todos los colores, todos los sabores, todo. ¿Por qué? Porque la iglesia es para el pueblo. No es para un solo grupo de personas. No es que esta iglesia solamente es para ricos, esta iglesia solamente es para pobres. No. Es para ricos y pobres, para grandes y altos, para blancos y negros. ¿Por qué? Porque ahí iban todos los pueblos. No podemos ser una iglesia elitista, ni tampoco segregar la iglesia de que aquí, este lugar. No. La iglesia es para todo el mundo. Y tenemos que estar preparados para recibir a toda clase de personas. Estaba viendo un testimonio de un homosexual que ya Dios lo transformó totalmente, hombre, y hasta se casó. Y él decía: cuando yo llegué a la iglesia vestido de mujer, me echaron de la iglesia. O sea, hicieron lo contrario que debía hacer la iglesia. Porque, mi hermano, la iglesia no es para que tú vengas a modelar tu santidad. La iglesia no es para que tú vengas a modelar tu perfección o cuando tú oras o cuando tú tienes. No. La iglesia es para destruidos. Para gente afligida, golpeada, que viene totalmente destruida por el mundo. La iglesia es para pobres, para gente que viene totalmente golpeada, que no tiene ningún tipo de esperanza. Y vienen totalmente destruidos, pero de aquí salen totalmente edificados en el nombre de Jesús.
Pero tenemos que estar preparados para recibir ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque también tú y yo llegamos así a esa condición. Claro, después del tiempo, Dios nos ha bendecido, conocemos un poquito más de la palabra y quizás proyectamos algún tipo de, no sé. Como la gente dice ay, el pastor tiene plata, gloria a Dios. Tengo bastante fe. Bastante. Porque la gente cree o ve, no sé qué yo proyecto, yo no sé, tengo cara de millonario, no sé. Pero la gente ve y no sabe la condición en la cual está la persona. Y hay gente que quizás viene muy perfumada, pero está totalmente vacía por dentro. Pero la iglesia será llamada casa de oración. Diga conmigo, casa de oración. Dice que Isaías dijo que solamente será llamada casa de oración para todas las naciones. Y dice, ahí vendrán sus holocaustos, sus sacrificios, y serán aceptos en mi altar. Hemos dejado de orar en el altar de Dios, de buscar su presencia, de ofrecer holocausto. No, hey, pastor, que te voy a traer una paloma. No, ofrecer tu corazón. Dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dice que ya Dios no está recibiendo holocausto ni sacrificio de animales, está recibiendo sacrificios de corazón. Que tú le prometas al Señor, Padre, no quiero pecar más, entrego mi vida, entrego todo lo que soy, todos mis bienes, todos mis recursos, toda mi familia, mi esposo, mis hijos, mis nietos, todo te lo entrego en sacrificio. Como Pablo decía en Romanos 12, amado, sacrifiquemos todo delante de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro culto racional, nuestra manera de honrar a Dios. Número 5, si la iglesia deja de ser la casa de Dios, se convertirá en un centro de diversiones para hacer actividades que no agradan a Dios y que no avanzan el reino de Dios. Por eso, mi hermano, no podemos dejar de orar. No voy a decirlo, no podemos dejar de orar. Gústele a quien le guste o quien no le guste. No importa si la iglesia queda vacía porque no quieren orar, seguiremos orando. Seguiremos orando porque es la casa en la cual será llamada casa de oración. Juan capítulo 2 verso 14. La misma ocasión. Y dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Imagínense Jesús, el Hijo de Dios, que dejó su trono en el cielo, entrando en lo que se suponía casa de Dios y lo que encuentra, hermanos, vendiendo bueyes, palomas, ovejas, cambistas, cambiadores de moneda. Yo estoy seguro que a Jesús le ofrecieron algún tipo de estos animales. En otra parte de la Biblia dice que Jesús sacó su correa y comenzó a azotar a la gente. Nadie se atrevió a decirle nada porque cualquier pecador que te va a azotar se forma un problema. Pero ¿quién le podía levantar la mano a Jesús? Nadie. Una de las pocas veces donde vemos la ira de Jesús manifestada es cuando entró en el templo a orar y no encontró un lugar de oración. Por eso, mis hermanos, ayúdenme a orar. Que nunca convirtamos esta iglesia en un centro de diversiones o de actividades que no agradan a Dios ni buscan su voluntad. Que todo lo que hagamos, no importa que sean pocas actividades, pero que las pocas que hagamos sean siempre para honrar y buscar su nombre. Porque halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas, y ahí estaban sentados esperando comerciar. En vez de ir a orar y de repente, oye, tengo un buey, no, ya la motivación era ir a vender, ir a ganar algo. Pero no podemos permitir que la iglesia deje de ser casa de oración. Número 6, Jesús se enojó cuando la casa de su padre dejó de ser casa de oración. Porque Dios necesita intercesores que se pongan entre el cielo y la tierra para traer su bendición al mundo en el cual vivimos hoy. Juan 2, 15, 17. Juan capítulo 2, 15, verso 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, no solamente a los humanos, sino a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. O sea, derribó todo lo que tenían vendido.
volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Eso está escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la indignación de Jesús fue ver el lugar que David había edificado para que todas las personas fueran a orar y a buscar su nombre. Ya tenía un lugar despropositado. No sé si está esa palabra correcta. O sea que no había propósito alguno por ese lugar. Hermano, qué pena que en la pandemia muchos lugares de iglesia cerraron porque no tenían un propósito, porque su propósito es otra cosa. Y qué bueno que Dios permita que se cierren muchos lugares que se llaman iglesia, pero no son iglesias porque nunca oran. Si existe un lugar que verdaderamente es iglesia, es casa de Dios, nunca se va a poder ser cerrada. ¿Por qué? Porque es la casa donde oramos a Dios y levantamos nuestras manos sin ira ni contienda, manos santas, a adorar su nombre y levantando el nombre de Jesús en alto. No podemos perder el norte de lo que es la iglesia. Es casa de oración. Yo tiemblo, mi hermano, de pensar qué pasaría si Jesús un día se digna en visitarnos a nosotros. ¿Cómo encontraría esta iglesia? ¿De qué forma Él lo vería? ¿Cuál sería su impresión? ¿Estaría contento, feliz, con una sonrisa, o estaría enojado y sin ningún tipo de palabra en decirnos a nosotros? ¿Cuál sería la expresión de Jesús al ver nuestra iglesia, nuestra casa? Tendríamos mucho que meditar en eso. ¿Estaríamos preparados para recibir una visita de Jesús un día? Y sin que nos diga, porque claro, todo el mundo acicala la casa cuando yo digo voy, o cuando alguien dice voy. La gente dice voy a preparar, voy a pintar, voy a hacer. Pero que te caiga un día que no te dijeron. Como yo he caído en varias casas sin avisar y la gente no me deja entrar. Yo, hermano, pero yo no vengo a inspeccionar su pared o su casa. Yo vengo a usar su sanitario. Permítame. Creo que en diciembre llegué a yo creo que si me quedaba un minuto más en el carro me orinaba. Pero yo tomo mucho agua, entonces obviamente voy mucho al baño. Y yo le digo: hermana, présteme el baño. Y la hermana dice: espérese, pastor. Yo digo: no, déjeme entrar, me voy a orinar en su puerta. Y yo veía que la hermana corría para acá. Yo: hermana, voy a ir directo, no voy a ver nada, se lo prometo, pero déjeme entrar. ¿Qué pasaría si Jesús entrara a nuestra iglesia hoy? ¿Estaríamos preparados? ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Venimos a la iglesia realmente porque queremos buscarlo a Él, o tenemos otro tipo de motivación? Porque hay hermanos que cuando tienen un problema dicen: yo voy a la iglesia porque voy a resolver mi problema. Sí, pero a la iglesia no se viene porque vas a resolver un problema, o tú quieres que Dios te sane. Tú vienes a buscar a Jesús. Y el beneficio o el resultado o la reacción de buscar a Jesús es que Jesús haga algo por ti. Pero la motivación principal no es que Él condene mi deuda, no es que Él me sane, no es que Él haga algo por mí. Es que yo tengo que hacer algo por Él porque ya Él hizo todo por mí en la cruz del Calvario. Y esa tiene que ser nuestra verdadera motivación: buscar a Jesús. Y Jesús, como un hermano bueno, nuestro Padre Celestial como un Padre bueno, el Espíritu Santo como nuestro Dios que nos consuela, Él entonces nos concede la petición de nuestro corazón, si venimos con la intención correcta. Número 7, tenemos que pedirle a Jesús que entre en el templo. Que no solamente qué pasaría, sino que tenemos que invitarlo para que entre y eche fuera todo lo que impide que ejerzamos la oración. Yo he escuchado, no sé, a pastores que dicen: wow, el culto estuvo difícil. No sé si
La verdad no le he preguntado, pero no sé si son tan espirituales que pueden ver las tensiones que hay en el mundo espiritual. Quizás uno viene, no sé, pensando en otras cosas o le pasó una circunstancia que uno como que encuentra a veces como resistencia. Usted no le ha entregado, usted no le ha tratado de entregar algo a alguien que no se lo quiere recibir. Usted le dice, pero cógelo, mira que te vengo. Y la persona dice, no. Bueno, tú sientes cuando alguien no quiere lo que tú estás recibiendo. Bueno, así se siente cuando tú estás predicando y la gente no está recibiendo la palabra. Y el pastor dice, wow, es que hoy el culto estuvo cerrado. Hoy no, la gente no estaba recibiendo, la gente vino con mucha carga, la gente estaba dormida, no sé, tantas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios. Porque en los pocos tiempos que tengo predicado nunca me he sentido como que la gente no quiere recibir la palabra. La gente quiere. Lo que pasa es que una vez no está convencido de lo que Dios quiere decir. Y es por eso que a veces uno no es que yo no quiero hablar. Yo hablo con todo el mundo. Y si usted quiere una consejería después del servicio, se la doy y me quedo aquí hasta las 2 hablando con usted. No importa. Pero cuando a veces uno viene al culto y uno tiene aquí un verso y uno tiene aquí algo que el Señor recibió y uno dice, Señor, ayúdame. Entonces yo trato de encerrarme para encontrar la voz de Dios y no encontrar lo que yo quiero predicar o lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere decir. A veces eso cuesta, comprender lo que realmente Dios quiere decir a nosotros. Y quizás es por eso que a veces no saludo a nadie, sino que quiero encerrarme. Señor, aquí estoy. Tantas cosas que puedo decir, pero no quiero hablar lo que yo quiero hablar. Quiero hablar lo que tú quieres que yo diga. Malaquías capítulo 3, verso 1 al 2. Malaquías 3, 1 al 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, diga conmigo, he aquí viene. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahí no habla de que Jesús entró y tú no puedes soportar. Como hay gente que uno lo ministra y la gente no puede soportar y se cae o comienza a llorar. Y no. Ahí está hablando de quién puede aguantar o retener que Jesús venga a su templo. Es muy diferente. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Por eso dice Daniel que cuando el ángel se le presentó, Daniel estaba orando, ayunando. Y dice que Daniel desfalleció. Pero dice que el ángel lo tocó y lo fortaleció. Juan en la isla de Patmos, el día del Señor. Quizás era un domingo, porque el día del Señor en el Nuevo Testamento era el domingo. Y dice que estaba en el Espíritu, o sea que estaba orando. Y cuando vio a Jesús, dice que cayó como muerto. Imagínense, el apóstol Juan, que caminó físicamente y que estuvo con Jesús siempre, era uno de los 3 que siempre andaba con Jesús y estaba en el Espíritu. Cuando le vio, cayó como muerto. Porque ¿quién puede estar de pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. No hay nadie que pueda resistir la presencia de Jesús. Nadie puede impedir que la iglesia sea una iglesia de oración. Satanás, por eso yo no hago mucho énfasis en el diablo y su demonio, aunque no menosprecio sus maquinaciones. Pero Satanás no puede impedir que esta iglesia avance. Si tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, la ignorancia alimenta al diablo. Pero cuando tú tienes conocimiento, por eso dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero cuando tú sabes que esto es casa de Dios, es imposible, mi hermano, es imposible, oiga bien, es imposible que fracase el reino de Dios. Por eso dice, el reino sufre violencia, porque están tratando de contraatacar el reino. Pero dice, solamente los valientes pueden arrebatarlo. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual en el mundo espiritual cuando predicamos la palabra.
¿Usted no cree que el diablo le impide a la gente que venga a la iglesia? Claro que el diablo lo impide. ¿Usted no cree que la Satanás impide que la gente oiga o entienda la palabra? Claro que que Satanás hace que la gente no entienda la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer usted y yo? ¿Frustrarnos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Orar para que Dios derrame su gracia sobre nosotros y podamos hacer su voluntad. Número 8. Es muy poderoso o curioso que la gente muchas veces no se opone al pecado de la carnalidad en la iglesia. O sea, mi hermano, y yo no digo que eso es carnal, pero hay muchas cosas que se hacen que son carnal en la iglesia. Yo no digo que hacer un concierto es carnal. ¿Cuánto a mí me gustaría, no sé, traer a Marco Brunet y que nos ayude aquí a adorar a Dios? O no sé, ponga el cantante que usted quiera. Pero la gente no se opone a eso. Si tuviéramos, hay iglesias que todos los viernes tienen un cantante para traer a la gente. Hay iglesias que todos los domingos tienen un predicador nuevo para traer. Viene el predicador fulano, voy a ir para la iglesia. Yo le dije a alguien, quítale esos conciertos, esa actividad y quítale el predicador invitado y solamente deja al pastor principal para ver si la gente va a la iglesia. La gente no tiene problema con conciertos, con nada, con actividades. Y pastor, y queremos campamento, y queremos hacer, y queremos ir, y que tíranos un parapente, y quiero meter esto, y quiero hacer lo otro, y quiero ir para la playa. Vamos a hacer un concierto en la playa, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Y la gente contenta, hasta pagan por ir. Pero la gente se pone brava y se molesta cuando la prioridad de la iglesia es oración. Hágase una pregunta sencilla. ¿Por qué viene más gente los domingos que los martes? Ahí pudiéramos decir, hemos terminado, bendiciones, vámonos para la casa. Hay pastores que los martes es muy complicado. Bueno, ponémoslo los miércoles pues. Y tampoco vienen. La ponemos el domingo a las 8, menos. Marcos 11, 15 al 18, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y se arrepintieron los escribas y sacerdotes. ¿Qué hicieron los sacerdotes y los escribas? Dice, y buscaban cómo matarle. O sea, se enojaban. O sea, mire esto es poderoso. Los sacerdotes y los escribas no se enojaban porque había venta y comercio en el templo de Dios. Pero cuando Jesús vino a traer la prioridad en el templo, querían matarlo. La historia dice que muchas de esas mesas, así como la lotería, que la gente tiene mesas de lotería y que la gente compra las mesas y las pone a vender. Bueno, muchas de esas mesas pertenecían a los mismos sacerdotes y a los escribas que estaban ahí. Claro, por eso querían matarle porque se había ido el negocio. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El pueblo no estaba enojado. Los que estaban enojados eran los líderes que no querían que se dejara el comercio. Mi hermano, ¿qué pasaría si en vez de hacer tantos eventos en estadios y tantas multitudes convocamos? ¿Por qué nadie convoca en el Romer Fernández un culto de oración para todas las iglesias? Vamos a orar 5 horas, todas las iglesias vengan. ¿Por qué nadie iría? Nadie iría. Claro, cuando tú haces eventos así, cuando tú traes a otra cantante y tantas cosas, la gente va corriendo. Pero ¿por qué nadie? Los mismos líderes buscaban
y querían matar a Jesús. Pero si los líderes sabían que la casa era casa de oración, se suponía que los líderes tenían que estar batallando en contra de eso para que la iglesia o el templo no dejase de ser una casa de oración. En el momento que Jesús entraba tenían que estar de acuerdo. Vieron, se los dije, aquí está Jesús, está buscando oración y ustedes no. Ellos se pusieron en contra de Jesús porque no querían oración, no querían arrepentimiento, no querían hacer lo que Dios había dicho. Ellos estaban permitidos la venta de palomas, bueyes y comercio y dinero y todo lo demás. Por eso buscaban cómo matarle, porque se enojaban con la oración, mas no se enojaban con una carnalidad o el pecado en el templo. Número 9, la iglesia primitiva estableció la oración como una actividad primordial entre ellos. Inclusive era tanta la demanda de servidores que no habían, que los apóstoles descuidaron por un momento la oración y la palabra. Y se pusieron a servir las mesas a las viudas, porque en la iglesia lo que se recogía era para atender las necesidades de la iglesia. No sé si habían emparedados o habían comida, y no sé cómo se establecía, pero quizás habían mesas en la iglesia que la gente venía no solamente a escuchar la palabra oral, sino también venían a quizás una ayuda que le podía dar a la iglesia. Y los apóstoles dejaron un poquitito de predicar y de orar para también atender eso. Y dice que a Dios no le agradó, porque no era el propósito principal. La iglesia no es un lugar para hacer caridad. Podemos ayudar al pobre, pero la prioridad es orar. Podemos ayudar al necesitado, pero la prioridad es orar. Podemos hacer cualquier tipo de actividad, pero nunca desenfocándonos en que la realidad de la iglesia es orar en esta tierra. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era importante para la iglesia orar. Ellos oraron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos oraron y el lugar donde estaban tembló y Pedro fue levantado. Ellos oraron, cada momento oraban y oraban y oraban. Y mientras más oraban, más Dios se manifestaba en Jerusalén o en toda la iglesia. Es que tenemos que comprender, y eso era algo que cuando estaba, no sé, llegando aquí a la iglesia o ya había estado acá adentro, me podía recibir la instrucción del Espíritu Santo. Es que la iglesia gobierna a través de la oración. Si nosotros supiéramos lo importante que es la oración, no dejaríamos de orar. Mi hermano, una iglesia que ora puede influenciar a una nación. Una iglesia que hace su labor como oración puede cambiar el rumbo de una nación. A mí me gusta la historia, por eso leo mucho historia o veo muchas series o series documentales de la historia. En estos días estaba viendo Winston Churchill, el gran hombre de Inglaterra. Me fascinó la historia. Si usted se pregunta, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, Hitler pudo entrar a toda Europa, Francia, Polonia, toda Europa. Pregúntese por qué Hitler no pudo entrar a Inglaterra. Y lo bombardeó, todo Londres fue bombardeado. Todo Londres, pero nunca pudo llegar. Ese era el orgullo de Winston Churchill, que él no va a entrar como entró al Arco del Triunfo en París y él se tomó la foto Hitler. No, él no pudo entrar, porque en el momento que Winston se vio que ya estaba derrotado, él salió a la plaza y dijo: todo el mundo quiere orando aquí en este país. Él entendió el poder que tenía un país, no una iglesia, un país en oración. Él no dijo los presbiterianos y los bautistas, no. Todo el mundo lo quiere orando aquí. Vamos a orar porque es la única garantía que tenemos que este hombre no conquiste nuestra tierra. Y la historia está ahí, que Hitler nunca pudo conquistar Inglaterra porque todo un país, oh gloria a Dios, se volcó a la oración. Buscó a Dios, se arrodilló ahí
Ahí no importaba si eras ateo o no eras ateo, si eras agnóstico o no. Todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando realmente con su país, totalmente en ruina. Y la gente se volcó a las calles a orar. En las casas, en los túneles buscaban orar, vivían debajo de los túneles, porque ya habían destruido casi todo Londres y comenzaron a orar. Y eso impidió, dice que en una noche estaban los alemanes entrando a Londres. Dice que hubo una nube que no podía ver ellos visiblemente y no pudieron, y los aviones se desviaron. Hermano, Dios responde a la oración de un pueblo. ¿Qué pasaría si la iglesia comienza a orar por Panamá? Dios comenzaría a hacer cambios en nuestro país. Pero tenemos que hacernos un mea culpa. No hemos estado orando como debimos. Y le hemos dejado la suerte a nuestro destino, al país, a los que gobiernan. Y ellos tienen que responderle a Dios, pero nosotros también tenemos que responderle a Dios. No es que somos partidistas, ni que somos blancos, ni rojos, ni nada. No pertenecemos a ningún partido. El único partido que pertenecemos se llama el Reino de los Cielos. Y allá no hay votaciones. El único que gobierna siempre por toda la eternidad se llama Jehová de los ejércitos. Allá no hay votaciones cada 5 años. Ni que, no. Allá es Dios manda por toda la eternidad. Número 10 y termino. Cuando la iglesia regresa a ser la casa de oración a la cual fue llamada, volverá a ser una casa de poder, sanidad, restauración y alabanza. Mateo 24, 14 al 15. Después que Jesús limpió el templo, lo más importante, dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y dice, y los sanó. Usted no tiene que tener mucha sabiduría para entender esto. Los cojos y los ciegos estaban ahí, pero no podían ser sanados porque la iglesia o el templo no estaba orando. En el momento que tú sacas y vuelcas las mesas de los cambistas y vuelcas las mesas de tu vida y colocas la oración en primer lugar en tu vida, Dios te puede sanar y restaurar. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Claro, la gente estaba contenta. La gente estaba alegre. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a hacer lo que se suponía que la casa de Dios se debía hacer. No me importa, como el ciego, que cuando Jesús lo sanó, lo trajeron a la iglesia y que ¿cómo fue que te sanó? Y el ciego dice, a mí no me importa quién me sanó. Lo que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Si ustedes tienen problema con eso, allá ustedes. Pero yo sé que antes yo no veía y ahora yo veo. Vea esa vez yo a preguntar quién fue que me sanó. Averígüenlo ustedes. Yo voy a seguir saltando y brincando aquí porque yo no veía. Lo mismo ocurrió con estos jóvenes. Los jóvenes estaban cantando, alabando a Dios y gritaban, Hosana al hijo de David, porque había vuelto el propósito de la iglesia a la iglesia. En el momento que la iglesia vuelva a ser una casa de oración, volverá entonces a ser una casa de poder, sanidad, restauración y alabanza, donde todo el mundo puede venir a gozarse en la presencia de Dios una vez más. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar unos segundos, quizás unos minutos, para que Dios nos ayude a levantar a esta iglesia como casa de oración. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, reconociendo la autoridad de tu palabra, reconociendo el poder de tu presencia, Padre. Y yo oro en esta noche para que tu iglesia vuelva a ser una casa de oración, Padre. Yo oro en esta noche para que esta iglesia se vuelque en una casa de oración, Padre, donde muchas personas puedan venir a hacer oraciones, donde muchas personas puedan venir a buscar tu palabra, donde muchas personas puedan venir a encontrarse contigo una vez más, Señor. Yo oro que esta iglesia se vuelva una casa de oración para todas las naciones. Yo oro que esta iglesia se vuelva, Señor, una casa donde el ciego, donde el cojo, donde el mudo, donde el tuerto, Padre, donde el cojo, Padre, pueda venir y ser sanado y restaurado, Padre. Yo oro que cada uno de nosotros, Señor, tome la responsabilidad
responsabilidad, Señor. Tome la responsabilidad, Padre, de orar siempre que estemos en este lugar, de buscar tu rostro mientras pueda ser hallado, Padre. Estamos comenzando un año nuevo, Padre. Estamos comenzando el 2025 y queremos dedicar esta iglesia a casa de oración, Padre. Queremos orar sin cesar, queremos orar como conviene, queremos abrir las ventanas de los cielos, Padre, Señor. Tú puedes cambiar a Panamá Este con tu gloria, tú puedes cambiar a Panamá Este manifestando tu gloria, tú puedes cambiar a esta nación, Padre, con tu gloria, Padre, pero queremos volvernos casa de oración, queremos orar como conviene, como tú has prometido, queremos orar, Señor, queremos orar, levantar manos en esta noche, Padre, queremos levantar nuestras manos, Padre, y queremos decir, Padre, nos comprometemos a orar, nos comprometemos a buscarte, nos comprometemos, Señor, a interceder, Señor, nos comprometemos a buscar tu presencia cada noche, Señor. En cada servicio la prioridad va a ser la oración, en cada vigilia la prioridad va a ser la oración, en cada ayuno la prioridad va a ser la oración, en cada actividad la prioridad va a ser la oración, Padre, que la oración se vuelva una prioridad más de nosotros, Padre, para que vuelva tu poder, para que vuelva tu unción, para que vuelva tu sanidad, para que vuelva el poder de Dios manifestado en esta hora, Padre, Señor. Aquí serán restaurados muchas familias, Padre, aquí serán restaurados muchos matrimonios, Señor, aquí serán restaurados muchos jóvenes, Padre, que vienen buscando tu palabra, que vienen buscando tu palabra, Padre. Yo oro en esta noche, Padre, para que la influencia de la oración comience, Padre, para que esta nación se vuelva a Jehová, Padre, para que este país, Señor, se doblega ante Jehová, Padre. Yo oro para que todo Panamá Este entienda, Padre, que hay iglesias que oran, Padre, que hay iglesias que buscan tu presencia, Padre. Yo oro que cada intercesor, Padre, yo oro que cada líder, yo oro que cada ministerio, Señor, yo oro que cada miembro de esta iglesia, Padre, venga buscando tu palabra, Padre. Yo oro, Padre, que estos cultos se le llenarán, Padre. Yo oro que estos cultos, Padre, vendrán las personas del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, buscando tu presencia para poder hallarla, Padre. Yo oro, Padre, que así, Padre, como una nación de Inglaterra oró, Señor, y no pudo ser conquistada, no pudo ser derrotada, Padre. Esta nación se vuelva a Jehová, Señor. Esta nación se vuelva a la oración. Esta nación se vuelva al ruego y al clamor, Padre. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, Señor. Estamos clamando, Señor. Estamos clamando, Señor, no por nuestras necesidades, Señor. Estamos clamando, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Estamos clamando que vuelva tu palabra, Señor. Estamos clamando que vuelva el Espíritu Santo de Dios, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Jesús, entra y vuelca las mesas, Señor. Vuelca las mesas, vuelca lo que impide que oremos, Señor. Vuelca lo que impide que intercedamos, Señor. Vuelca para que tu presencia venga a este lugar, Padre. Rama Korobo Seke Trere Korobo Shirama. Sanidades, Señor. Milagros, prodigios, Señor. Vuelven a la iglesia, Padre, Señor. Restauración, Padre. Multiplicación, prosperidad, abundancia, Padre. Vuelven a la iglesia, Padre, porque estamos buscando tu reino, Señor. Buscad primeramente su reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Padre. No hará falta nada, Señor. No hará escasez de nada, Padre, porque estamos buscando tu reino. Rama Korobo Seke Trere Korobo Shirama. Nos volvemos casa de oración. Nos volvemos casa de intercesión. Nos volvemos casa que ora, que suplica. Nos volvemos casa que clama a Dios, Señor. Y tú abrirás la ventana de los cielos, Padre. Abre la ventana de los cielos. 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 Vamos, mi hermano. Abre la ventana de los cielos. Unos segundos más. Abre la ventana de los cielos, Padre, Señor. Reprendemos todo espíritu de sueño. Reprendemos todo espíritu de cansancio. Reprendemos todo espíritu que nos impide orar. Reprendemos todo espíritu de inercia. Todo espíritu de inercia espiritual. Y ahora mismo, Señor, estamos poseídos por el gran yo soy. Pero orar como conviene, Padre. Yo oro por el matrimonio. Yo oro por la familia, Padre. Yo oro por cada persona que viene buscando tu palabra.